Buenas tardes a todos. Quisiera darles la bienvenida y agradecerles que estén el día de hoy con nosotros en estas charlas especiales que estamos teniendo cada 15 días sobre temas muy específicos en los que además estamos contando con la presencia de invitados especialistas que nos están ayudando a comprender algunos principios que nos ayudan a entender otra vez principios básicos de la Biblia sobre aspectos de nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a estar hablando de la salud y vamos a hablar de la salud para el alma. Me gustaría comenzar leyendo un versículo, después de lo cual los voy a invitar a que oremos por la reunión de esta tarde. Este versículo es en Tercera de Juan 2, y nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia nos enseña que hay una relación entre la salud física, o salud mental, entre la salud emocional y la salud espiritual. Y es por eso que esta tarde vamos a estar hablando de estos tres aspectos para que tú puedas tener una vida con salud en la más amplia extensión de la palabra y relacionada con la prosperidad de tu alma. Para esto me gustaría pedirte que nos acompañes en una oración en la que le vamos a pedir a Dios que guíe nuestra reunión de esta tarde. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Dios, por este tiempo precioso que nos regalas. Y gracias, Señor, porque podemos aprender tantas cosas en tu palabra que nos permiten, sin duda, vivir de una manera extraordinaria conforme al diseño que tú hiciste para nuestra vida. Te pedimos que tú guíes nuestra reunión de hoy, que tú toques nuestros corazones, también que tú nos enseñes, Padre, sobre estos temas, que tú guíes toda la transmisión. Y, Padre, te queremos dar muchas gracias por la vida de nuestra invitada y pedirte que tú la guíes también en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues este versículo básicamente nos explica que hay una relación entre la salud del alma y la salud física. Esto quiere decir que, aunque a veces tenemos ciertas enfermedades o ciertas situaciones, pero también es cierto que a veces las enfermedades físicas no son más que el resultado de una enfermedad del alma. Hoy tenemos con nosotros a una invitada de súper lujo. Déjenme presentarla. Es la doctora Alejandra Ramírez. Para algunos de nosotros que la queremos mucho de muchos años, es nuestra queridísima amiga Hani. Y déjenme presentarles, ella es neumóloga, tiene una maestría en ciencias médicas, trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Departamento de Tabaquismo y EPOC, es investigadora en ciencias médicas del INER, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha dedicado fundamentalmente al estudio en particular de las enfermedades respiratorias asociadas a la exposición al humo de la leña. Este año, y eso de verdad me da mucho gusto y quiero aprovechar para felicitarla públicamente, aunque ya lo he hecho personalmente, este año recibió la medalla al mérito Emilia Galindo por su contribución científica en favor de las mujeres. Doctora, bienvenida. Es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias, Ángel. No, al contrario. Si me lo permites, te voy a estar haciendo algunas preguntas mientras vamos avanzando con la charla para que tú nos vayas ilustrando un poquito sobre algunos temas. Lo primero que quisiera es preguntarte, doctora, ¿qué es la enfermedad y qué es una vida saludable? Porque a veces tenemos una vida que consideramos saludable, pero en el fondo no lo es tanto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, pues la enfermedad se ocasiona cuando hay un desequilibrio en nuestro organismo, en todo lo que Dios nos ha dado, que funcionemos adecuadamente, y cuando ese equilibrio se rompe, entonces puede aparecer una enfermedad que a veces no se nota, es real, que en una forma que puede estar aparentemente silenciosa, pero ahí comienza a haber ese desequilibrio entre, pues puede ser hormonal, puede ser un desequilibrio en ciertas sustancias enzimáticas, o ya hacerse más evidente cuando ya hay un daño en un organismo, ¿no? En un órgano, perdón, ¿sí? Y bueno, la salud implica exactamente ese equilibrio
permanente en donde todos los sistemas de nuestro organismo están llevándose a cabo funcionalmente en una óptima forma. Doctora, ¿esto quiere decir que puede ser que a veces no nos acostumbremos a no estar totalmente sanos, pero continuemos con nuestra vida sin dar importancia a algunas cosas que deberían arreglarse? Sí, claro, yo creo que eso pasa muy, muy frecuentemente, en donde, pues bueno, aún por la edad, nuestro organismo va empezando pues a deteriorarse y es importante empezar a checarnos, pero habitualmente no lo hacemos, ¿sí? Y entonces, pues no nos damos cuenta de que empieza a haber ciertas cosas, por ejemplo, la glucosa no se nota, ¿sí? Que puede haber ya un incremento en la glucosa y ahí estar funcionando aparentemente como si todavía estuviéramos sanos, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? La función renal, es decir, en muchos órganos que siempre nos tenemos que estar checando y sobre todo conforme pasa la edad, pues se van empezando a poder haber alteraciones y bueno, y sobre todo si no llevamos una vida saludable, correcta, si a lo mejor se come en exceso y todo, que eso aumenta ese desequilibrio y pues bueno, pensamos que estamos sanos y para nada, ¿sí? Realmente hasta cuando se hace evidente un proceso, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, que es COVID, se manifiestan que ya había un daño previo, ¿sí? Y que pues se pudo haber a lo mejor arreglado antes si se hubiera hecho una prevención, yendo al médico, checándose todas estas mediciones que pues a veces no lo hacemos. Debo decir que cuando presenté a la doctora, hablé de todos sus títulos académicos, que son muchos, pero hay algo que me faltó incluir en la parte final. Yo diría, la presentación que hice fue de la doctora Ramírez, pero ahora les quiero presentar a Alejandra, una sierva de Cristo, una persona que desde hace muchos años vive para el Señor Jesucristo y que se ha dejado moldear de una forma extraordinaria y usar de una forma extraordinaria para el Señor también. Y nuestra plática hoy va a estar un poco mezclada con temas que vienen de la Biblia y que son espirituales y algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen muchos, ¿cuándo entró al mundo la enfermedad? Y dice el libro de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Dios creó el mundo sin enfermedades. Dios creó el mundo para que los hombres viviésemos en una total salud hasta que el pecado entra en escena y entonces con el pecado entra como consecuencia la enfermedad y la muerte. Esto no quiere decir que cuando tienes gripa es porque has pecado, no es así. Pero quiere decir que el origen propiamente de la enfermedad o de estos desequilibrios que hablaba la doctora tienen que ver básicamente con el pecado cuando entra en el mundo, ¿verdad? Doctora, te quería hacer 2 o 3 preguntas. La primera es, hay varios tipos de enfermedad. Hay personas que efectivamente tienen una enfermedad física, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen enfermedades que llaman psicosomáticas, ¿verdad? Sí. Y hoy sabemos también que hay enfermedades que son resultado de nuestras emociones, que son resultado de nuestros problemas espirituales también. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, por favor? Pues sí, o sea, realmente hoy por hoy se sabe que las enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas, emocionales, están cobrando un boom impresionante. O sea, los hospitales están llenos de enfermos con procesos emocionales y que desafortunadamente, pues se está buscando la ayuda psiquiátrica, por ejemplo, ¿sí? Pensando que el problema es mental, cuando realmente yo creo que mucho de este desequilibrio que hay emocional, pues es del alma, ¿sí? Entonces se acude mucho, o sea, se venden antidepresivos como nunca se han vendido, las enfermedades psiquiátricas, o sea, los trastornos emocionales, los trastornos, pues, de hecho, esto que se conoce como enfermedad bipolar, la enfermedad de ataques de pánico, todo lo que implica, pues, hasta
hasta llegar hasta el suicidio, desafortunadamente, ¿no? Cuando una persona ya pasa de un desequilibrio muy, 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 muy fuerte que las lleva hasta quitarse la vida, ¿no? Entonces hay personas que realmente hay que estar muy cerca de ellas porque emocionalmente tienden a tener tendencias suicidas, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viviendo una época como nunca de trastornos emocionales que nunca nos imaginamos. O sea, yo, por ejemplo, que veo pacientes neumológicos, de 70 años, entonces, o sea, de que toda la cantidad de medicamentos que tienen, que les dan los psiquiatras, por ejemplo. O sea, es común que tomen ansiolíticos, muchos ansiolíticos se les dan a todos los pacientes, ¿sí? Entonces, dices, wow, la verdad es que yo creo que no deberían de ser las cosas así. O sea, antes no era, no puede ser que hoy, porque hoy sí. O sea, porque hoy sí hay un mercado para todo, para todas estas enfermedades. No quiere decir que no existan, pero como que se sale muy fácil del abuso, al abuso de todos estos medicamentos, ¿no? Entonces, pues, esto es muy real de que los hospitales están llenos de enfermedades emocionales, ¿no? Y que le dan un nombre que finalmente uno piensa que pudiera haberse la situación, si hubiera tenido, por ejemplo, en este caso, perdón, una ayuda espiritual, estas personas hubieran salido sin tener que ir a un hospital, ¿no? Sin tener que usar muchos antidepresivos, muchísimos fármacos, que hoy por hoy yo creo que es un negocio muy fuerte. Doctora, lo que estamos viendo, hoy estamos viviendo y es inevitable que hablemos un poquito del COVID y de estas cosas que están pasando en el mundo. Y lo que vemos es que además este es un virus tremendamente agresivo, con una facilidad de contagio muy importante y con un periodo de incubación largo, lo que hace que es más fácil además que haya contagios, además de los problemas asintomáticos y todas estas cosas. Pero justo tú siendo una experta en enfermedades respiratorias, pues has pasado por el COVID en estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, sí, también, me tocó, ni modo. El Señor así lo permitió en su plan precioso. También algunas personas de tu familia quienes estás hoy cuidando y te agradecemos mucho que nos estés dedicando estos minutos, de verdad. Sí, no, gracias. Doctora, normalmente, digo, hemos escuchado hasta el cansancio todo esto de el cubrebocas, el estornudo de etiqueta que llaman, todas estas cosas, pero quisiéramos escuchar de ti, ¿qué debe hacer una persona para mantenerse lo más sana y lo más libre de un posible contagio que sea posible, digamos, ¿no? Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, fundamental no vivir en estrés, hablábamos del estrés, ¿sí? Porque el estrés baja las defensas, ¿sí? Y dormir bien, mucho, yo creo que, por ejemplo, esta época debería de servir para bajar de peso. Desafortunadamente en México el sobrepeso es algo, pues muy fuerte, ¿no? Y en particular COVID eh, da gravemente a las personas que tienen sobrepeso, ¿sí? O sea, les afecta más fuerte y son los pacientes que están muriendo en los hospitales, ¿sí? Junto con diabetes principalmente, ¿sí? Entonces yo creo que si estos factores los tomáramos en cuenta, decir, bueno, ¿cómo me protejo de estas enfermedades respiratorias, de COVID, de lo que, bueno, ya sabemos toda la parte de el cubrebocas, de guardar la sana distancia, sí, pero realmente también llevar una buena alimentación. Creo que es así básico, decir, hoy por hoy deberíamos de buscar tener una buena alimentación, cambiar nuestros hábitos de alimento para evitar todo esta cosa que nuestra población vive de antojitos, vive de muchas cosas chatarra y que a hoy estamos viendo las consecuencias de tener gente que está falleciendo tan joven, ¿no? O sea, México es uno de los países en donde pues las personas más afectadas no son
Digo, sí son las personas mayores, por supuesto, pero también sobre todo jóvenes que han tenido, pues que tienen mucho sobrepeso, ¿no? Entonces, creo que esto sería básico empezarlo como a, entendiendo que esto va a estar aquí presente con nosotros, esta enfermedad, pues empezar a decir, a ver, ¿cómo puedo yo evitar? Es cierto, nos vamos a seguir contagiando. Yo me contagié y les puedo decir que no sé ni cómo, porque pues yo llevaba toda la parte de protección, entendiendo además de que en mi familia había pues mi mamá, ¿sí? En donde ella podía ser de riesgo, pero pues ni así, o sea, el virus está circulando, está en una forma pues que no sabes ni cómo lo vas a, a obtener, o sea, a que entre a tu organismo. Entonces, si va a entrar, tenemos más bien como que estar más listos para combatirlo, ¿no? Y eso es a través de una buena alimentación y Doctora, una pregunta aquí, porque cuando hablamos de buena alimentación, alguien que nos está escuchando dice, yo me alimento muy bien, acabo de comer 1 kilo de tortillas, me acabo de comer un bistec y un guacamolito y está súper bien, pero ¿cuál es la alimentación o cuáles son los aspectos nutricionales que debemos cuidar para tener un sistema inmunológico en su mejor momento? Claro, pues lo que desde niños nos han enseñado, lo que la escuela nos han enseñado, que es tener precisamente una dieta equilibrada con proteínas, ¿sí? Y principalmente que es carnes, con verduras, con carbohidratos en menor cantidad, ¿sí? Entonces, la verdad es que y hoy por hoy, pues mucho todo esto de vitamina C, que en forma natural la podemos tener, ¿sí? Que son comer cítricos, sobre todo muchos cítricos en esta época que son guayabas, fresas, kiwi, todo esto ayuda mucho al sistema inmunológico. Pero bueno, sobre todo realmente sí como, no sé, o sea, yo te puedo decir que gracias a Dios en mi casa sí hemos aprendido a tener una buena dieta y a veces sí me impresiona que mucha gente coma pues siempre pues, la gordita, la cosa frita, todo lo que son los alimentos fritos y bueno, pensar que eso ya es, ¿no? Realmente nosotros tenemos que tener 3 a 4 comidas diario, ¿sí? Y eso, pues evidentemente, sobre todo con mucha verdura, proteína, ¿sí? Que es donde va la carne, el pollo, el pescado. Pescado es algo básico para el sistema, sobre todo respiratorio, ¿sí? Ayuda mucho, por ejemplo, en la parte de los omegas, ¿sí? En el salmón, las sardinas, ¿sí? Son formas de que podemos estar previniendo teniendo un buen sistema en equilibrio, como dices tú, inmunológico, ¿no? A veces como que muchos decimos, ay, pues me voy a tomar ciertas vitaminas y todo, pero realmente si nosotros estamos comiendo adecuadamente, ahí va todo, ¿sí? Doctora, me están preguntando, me mandaron una pregunta ahora, si tú o alguien de tu familia había necesitado hospitalización. O sea, en esto, Sí. mi hermana estuvo hospitalizada, ¿sí? En estos días de COVID, sí, sí, sí. Doctora, hiciste un comentario hace un rato que me parece muy valioso y que normalmente no se presta atención. Todo el mundo piensa, bueno, entonces tengo que comer más naranjas, tomar jugos, qué sé yo, pero hablaste, por ejemplo, del descanso, de dormir. Y hay muchas personas que hoy en día están descansando, durmiendo menos que nunca en la historia, esa es la realidad. Esto no ayuda, el estrés, la preocupación, las actividades, la televisión, el internet, a veces nos quitan, nos roban minutos u horas de sueño. ¿Qué tan impactante es la falta de sueño para enfermarse? O sea, es mucha, o sea, realmente nuestro sistema inmunológico también se pierde el equilibrio cuando uno no duerme adecuadamente, ¿sí? Entonces, realmente nosotros debemos estar durmiendo, o sea, obviamente entre más la gente es mayor, es cierto que se pierde, las horas de sueño ya son menos, o sea, es cierto, pero si durmiéramos 7, 8 horas sería fabuloso. Creo que por ejemplo, la pandemia que nos mantuvo encerrados o nos ha mantenido encerrados,
debería de aprender a enseñarnos a permanecer con hábitos, ¿no? Por ejemplo, a veces las personas se pueden desvelar mucho, ¿sí? Y levantarse tarde, eso no está bien, ¿no? O sea, realmente pues, aún a los que están trabajando en casa, deberían de llevar esa rutina, eh, ahora sí como los hábitos habituales para pararse a una buena hora, para desayunar a una buena hora, en forma temprana, o sea, no con algo que pasa mucho, que yo también veo que pasa mucho, es que las personas tienen ayunos prolongados, ¿sí? Por ejemplo, en vez de no comen nada, ¿sí? Por ejemplo, pueden levantarse tarde y su desayuno o su primera comida comienza a las 12 del día, ¿sí? Y bueno, eso está mal, eso es un ayuno muy prolongado para el organismo, ¿sí? Y eso ocasiona que también, por ejemplo, las personas dicen, es que no puedo bajar de peso, ¿sí? Y no se baja de peso porque al organismo a nuestro cuerpo le estamos mandando una señal de que va a haber un ayuno muy prolongado y todo eso se guarda como grasa, porque se lo voy a necesitar, pues porque no me está dando comida, ¿sí? Entonces, realmente los hábitos aquí se vuelven fundamentales y yo creo que en la pandemia o algunos les debe de ayudar para, pues ese carácter que debemos de tener para seguir caminando igual como si fuéramos al trabajo temprano y hacer esta rutina que siempre uno hace, pero no al contrario, o sea, irse como que a los extremos de levantarse más tarde, de acostarse más tarde, de no comer a la hora que sea, sin hábitos. Y yo creo que para una buena salud se requieren hábitos también en la comida. ¿Sí? Doctor, hace un momento hablaste también de la edad. Estaba pensando en este versículo de Segunda de Corintios que dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La Biblia nos dice que nos vamos a ir desgastando, querámoslo o no, Claro. con la ayuda de la química o de los spas o del dermatólogo, pero al final nos vamos a ir desgastando. Y esto se nota entonces en el sistema inmunológico, es decir, una persona con más edad tiene que tener un poco más de cuidado para no tener enfermedades, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, pues, por ejemplo, COVID les da a personas, son los de mayor riesgo las personas arriba de 60 años, quizás 65, ¿no? Ujú. Pero precisamente porque el sistema inmune también se va deteriorando, ¿no? O sea, por eso las enfermedades respiratorias dañan a las personas mayores, o sea, son de más riesgo, les dan neumonía mayor, a los mayores, porque nuestro sistema inmune también se va desgastando, por supuesto. Doctora, ¿qué cosas extras, digámoslo así, deberían considerar las personas con mayor edad para cuidarse no solamente de COVID, pero de influenza o de una pulmonía o de cualquier otra enfermedad respiratoria que son las que les afectan muchísimo? Pues bueno, por ejemplo, no fumar. Uh-huh. Eso es básico, 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 no fumar. No estar en ambientes de humos, ¿sí? A veces no fuman ellos, pero fuman en su casa, ¿sí? Y eso daña al sistema inmune. Por ejemplo, COVID se sabe que da más a los fumadores, ¿sí? Entonces, eso es algo, ya dices, bueno, a lo mejor a veces dices, no, pues me estoy cuidando, pero si una persona fuma, no le va a ayudar, ¿sí? O está en un ambiente de humos. Digo, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues guardarse de la contaminación. Desafortunadamente, también la contaminación contribuye o agudiza, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues se les dice, a ver, días contaminados, tengan cuidado, no salir a hacer ciertas actividades. O, por ejemplo, los días en invierno, no andar, o sea, antes de que hubiera COVID, independientemente, también te decía, no andes en lugares muy conglomerados porque es más fácil adquirir un catarro, adquirir alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, como que yo creo que, por ejemplo, esta parte de esta pandemia de COVID sí nos debe de enseñar a entender cómo es tan fácil que los virus se
se dispersen, ¿sí? O sea, siempre la vía aérea superior, el hablar continuamente, el hablar, estamos sacando virus. Por eso las enfermedades respiratorias son más en invierno, porque baja la temperatura, es un medio propicio para que los virus se desarrollen, eso les gusta a los virus, pero al hablar, pues es como nos contaminamos y otra persona se contagia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues es básico estarse lavando las manos, o sea, yo creo que sí debemos haber aprendido ya a entender la importancia de estarnos lavando las manos, de no agarrarnos la cara, de estar, pues realmente, hoy más que nunca sí entender que la sana distancia ayuda a que no se dispersen los virus, no nada más para COVID, sino para cualquier enfermedad, ¿sí? Es lo, respiratoria, sobre todo, es lo que vamos a... Doctora, te tengo una pregunta doble. Uno es, ¿qué crees que viene en los siguientes meses y en qué momento piensas que esta pandemia se va a controlar? Y la segunda pregunta va vinculada con que muchas personas a nivel mundial, algunos científicos, especialmente algunos dirigentes, han minimizado esta enfermedad y dicen que en realidad no es tan importante y que no importa si se contagia mucha gente, en el fondo es un problema más bien de salud pública y no tanto un problema de fatalidad, así es que dicen que no es tan importante. ¿Qué opinas de estas dos cosas? Bueno, primero la última, no es cierto, no, es muy grave. Yo creo que el ver cómo las personas se agravan, nunca habíamos visto una enfermedad en que una persona está bien 5 días previos y de repente se pone muy grave y le empieza a faltar el aire, pero además no hay hospitales, no hay la gente no está preparada para atender. Yo creo que no es cosa de decir, es un problema de salud pública. Hoy por hoy la cantidad de muertos que hemos tenido en México, desafortunadamente ya estamos siendo uno de los primeros lugares en mortalidad, pues no, sí debería de alarmar, o sea, tan es real, tan es grave, que pues no ha terminado el problema, o sea, todavía seguimos en picos muy altos, en casos activos muchísimos, ¿no? Y nunca lo habíamos visto, nunca había habido una enfermedad así como esta. Entonces, es algo que hay que tener atención y que, pues, dicen que a lo mejor hasta octubre esto va a mejorar, sobre todo porque, por ejemplo, se están dando en diferentes estados, o sea, así son los virus, así son las pandemias, en donde empieza aquí, hay más casos acá, hay brotes y luego empiezan acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desafortunadamente la Ciudad de México es una ciudad pues de mucha densidad poblacional y eso, y además con desacato de las personas a no obedecer las reglas, pues ocasiona que el virus se siga propagando y bueno, empezó esto en marzo y no termina y seguimos viendo la misma cantidad de pacientes graves y fallecidos, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy, muy grave, ¿no? ¿Cómo van a ser los próximos meses? Pues yo creo que, pues sí, como dicen, nos vamos a tener que adaptar a esta famosa nueva normalidad, pero yo creo que no debemos como decir, pues bueno, ya vamos a salir y ya. Yo creo que se debe de cuidar uno muchísimo, o sea, sí aprender a vivir con un gel aquí, o sea, siempre, en los próximos meses estar con un cubrebocas, ¿sí? Y pues, si no hay necesidad de salir, pues no salir. Desafortunadamente, sí es importante, sobre todo a las personas mayores, que son las de mayor riesgo, que para esto, desafortunadamente, pues hay que seguirse protegiendo y todavía no se ve que las cosas vayan a mejorar. Fíjate que escuchaba hace poco una persona que decía, bueno, no hay de qué alarmarse. En el mismo periodo de tiempo ha muerto más gente de influenza o de gripa o en accidentes, pero no es real, ¿verdad? No es real. Hay una estadística impresionante se van viendo todas las enfermedades por las que muere la gente al año. Y entonces se va viendo cómo a partir de enero, pues obviamente COVID estaba hasta el final, ¿no? La que estaba hasta arriba era malaria, es por la causa que de más se muere la gente. Entonces, se va viendo en los meses cómo va
COVID subiendo, 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 subiendo. Esto en abril, COVID ya estaba hasta arriba. Y todas las enfermedades de toda la población a nivel mundial de causas de muerte se fueron para abajo. Entonces, hoy por hoy, la primera causa de muerte es COVID a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, no, o sea, es una enfermedad que sí está matando como nunca, ¿sí? Y bueno, o sea, estaba escuchando, por ejemplo, que Houston, que es un lugar donde hay muchos hospitales, es un lugar donde la gente se va a atender, siempre ha habido pues esta cosa de salud, aparentemente, donde, por ejemplo, muchos mexicanos iban se fue pasando. Perdón, doctora, pero te estamos perdiendo un poquito. Porque está viendo actualmente. Yo sí te veo. Ah, ok. Aquí estoy. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Ajá. O sea que en Houston sí es un lugar de salud, de muchos hospitales, escuela, de mucha atención médica, pues están sobrepasándose los hospitales, se está llegando al tope, están preocupados porque actualmente en Texas está habiendo muchísimos pacientes con COVID. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver si llega noviembre, que es cuando empiezan a ver octubre, noviembre nuevamente las enfermedades respiratorias como influenza, pues esto pues se puede complicar, desafortunadamente. Solo me gustaría dar una muy ligera explicación de algo. El otro día me habló una persona muy preocupada. Quiero decirte que, como ustedes saben, yo combino mi actividad sirviendo al Señor con mi actividad profesional y la verdad es que los últimos 3 meses, como acabas de decir, me desbalancé. Es decir, tengo mucha más demanda para servir al Señor por voluntad, porque veo que es un momento crítico en la historia en el que hay que servir, pero además porque muchas personas lo necesitan. Es decir, la verdad que vienen muchísimas personas a preguntarme, a decirme, y el otro día llegó una persona un tanto preocupada con todo esto. Me dijo, oye, estoy muy preocupada, no será que me va a dar, me voy a morir. Y la respuesta que le di es, mira, tú y yo tenemos que aprender a vivir con cuidado, tenemos que aprender a vivir una vida sana, pero el COVID, un resbalón en el baño o una enfermedad renal, algún día van a ser el vehículo que nos van a llevar con el Señor. Entonces, tenemos que aprender a vivir una buena vida sin vivir en el pánico que muchas personas están experimentando hoy, al pensar que todo esto va a quitarle años a su vida, cuando sin embargo Dios tiene un momento para que finalmente tengamos un encuentro personal con Él, ¿no? Claro. No hay que perder de vista ni la eternidad, ni hay que perder de vista que, como tu caso, aun cuando Dios permite que tengamos un contagio o algo, de todos modos, siempre tiene un plan, un propósito, claro, para bendición nuestra, ¿no? Sí, claro, sí es precioso. Yo te puedo decir que sí, por ejemplo, digo, ubico la magnitud del problema, no sé, digo, wow, Dios, esto está fuerte, ¿sí? Pero entendiendo realmente que, pues bueno, Dios lo está permitiendo y como creyentes, pues también tenemos que aprender en la paz de Dios, que pues va a permitir, pues digo, como te digo, a mí me dio y estaba guardada y todo. Entonces, pues bueno, ahora sí que Dios a cada persona que toca con COVID, porque sí, muchos creyentes han sido tocados por COVID, pues hay un plan para cada persona. Doctora, perdón, no es que me esté distrayendo, sino que me están entrando algunas preguntas que me gustaría poder pasar contigo. Una es, ¿qué síntomas dan? ¿Qué tratamiento hay? ¿Y cuánto dura en promedio? Lo pregunta Marco Antonio Fuentes, San Pedro. Pues bueno, los síntomas, son súper variables. Te puede dar como una gripa, ¿sí? Literal. Te puede haber simplemente que empieces a perder el olfato y el gusto, ¿sí? Te puede dar dolor de garganta, o junto con todo eso, pues dolor de cabeza, fiebre, diarrea, y bueno, cosas más graves, pues cuando empieza a haber molestias para respirar, ¿no? Que sería algo grave. Esta enfermedad sí ha sido como muy diferente a todos los virus, porque sí dura más tiempo de lo normal, o sea, no, como dicen, es cierto que el 80% son casos leves,
pero aún en esos casos leves el tiempo es como más prolongado, ¿no? Entonces, una persona normal puede estar como 10 días como con un cuadro así como cansancio, como que dices ya me voy a aliviar y todavía permanece con ciertos síntomas, ¿sí? Entonces es muy, muy variable. ¿Y cuánto puede durar? Pues los más, o sea, lo que sí estamos viendo es una fase inicial y una fase de actividad. Es decir, después de los 7 días, lo que sí alcanzamos a ver es que los que se van a grabar, ese periodo del 8º al 12 es el más crítico, ¿sí? En donde son personas que empezamos a ver con fiebre, que no se quita, con muchos síntomas, sobre todo dolor de cabeza, fiebre y dolor de cabeza, son síntomas, se llaman sistémicos, que están hablando de inflamación, de actividad de la enfermedad. Entonces, ese periodo es crítico porque ahí es cuando empezamos a decir, aquí ya hay algo más que una simple como gripa, ¿sí? Y eso sí se puede prolongar mucho más tiempo, ajá. Y bueno, es ahí cuando un paciente puede agravarse y si empieza a requerir por esa inflamación en los pulmones oxígeno, puede llevarlo a lo mejor con, lo que hemos visto a la intubación, ¿no? Y después pues viene la convalecencia, pero eso en esos pacientes graves que también tardan, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo que me ha tocado atender pues a un grupo importante de pacientes, sí veo que no es lo habitual, o sea, no es así como, pues una gripe ya, no, sí se tarda un poquito más que lo habitual, aún en los pacientes leves. Uh-huh. ¿Alguna otra cosa? Ya veo que ya no oigo a Ángel. Yo creo que ahorita ya viene, nada, es que se congeló su pantalla y sí. Pero hay otra pregunta que dice Marco Antonio, Angélica Rosales, es si existe un medicamento que ayude a mejorar, recuperarse del COVID. En COVID lo que hemos aprendido es que, bueno, el tratamiento que tenemos, pues es lo que hemos visto en estos 6 meses. Escuchaba yo, o más bien leía, sobre lo que a los pacientes que adquirieron COVID después de junio les va mejor que a los que lo adquirieron antes de junio, entre enero y junio. ¿Por qué? Porque ya hay más conocimiento. Antes no se tenía tanto conocimiento. Doctora, perdón, me desconecté un momento. Sí. Uh-huh. ¿Continúo? Les comentaba que ya hay medicamentos más claramente comprobados que ayudan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de la ivermectina, que es un antiparasitario que se ha usado por mucho tiempo y que sí se sabe que ayuda a la disminución de la replicación viral. Y hay estudios comprobados que es cierto. Entonces, hoy el tratamiento, sí se está dando la ivermectina para los pacientes. Se da, por ejemplo, acitromicina, no como antibiótico, sino como un inmunoregulador, ¿sí? También está la hidroxicloroquina, que en los pacientes graves se ve que no funciona, pero en los pacientes leves a moderados también tiene su efecto para mejorar esa inflamación, ¿sí? Y disminuir la replicación viral. Se dan los esteroides, que es, por ejemplo, la dexametasona, en casos más graves, en donde se ve que cuando hay mucha actividad inflamatoria se puede dar, ¿sí? Y bueno, por supuesto, los sintomáticos como sería el paracetamol. Entonces, realmente sí hay forma ya de mejorar, no nada más los síntomas, sino realmente disminuir sobre todo la replicación viral y la inflamación de estos pacientes. Bueno. Ya, aquí ando. ¿Sí? Creo que hay problemas todavía con la comunicación. Oye, doctora, yo te quería preguntar, ¿cuánto está, si una persona llegara a enfermarse, el costo de recuperación, cuánto sería? Estamos hablando de cuánto cuestan los medicamentos y si tú puedes ir y comprarlos en la farmacia.
Sí, pues es variable. Por ejemplo, la ivermectina es barata, gracias a Dios, dentro de todo. Pero yo creo que un tratamiento así para un caso leve pueden ser 1,000 pesos, ¿sí? A lo mejor, más o menos, un poquito menos, ¿sí? Evidentemente, entre los casos son más graves, pues sí, el costo es elevadísimo. Si se requiere hospitalización o terapia intermedia, no, ¿qué te digo? Es muy, 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 muy caro, ¿no? Pero en forma general, pues no es algo tampoco tan gravoso el costo de los medicamentos para que se están dando. Uh-huh. Oye, doctora, fíjate que Ángel está teniendo problemas para entrar, pero no sé si tú nos pudieras comentar algo que esté ocurriendo en los hospitales o que quisieras tú comentarle a la gente que te está viendo. Pues bueno, yo que estoy en el INER, pues digo, no estoy en el frente viendo pacientes en urgencias, ni mucho menos, ni en los pabellones. Pero bueno, la situación sigue siendo muy difícil, siguen habiendo muchísimos casos, hay muchos pacientes intubados, o sea, todavía está la situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces, realmente siguen llegando los pacientes muy graves, pues no ha bajado. Yo creo que nos tenemos que seguir cuidando, nos tenemos que eh, entender que aunque el semáforo esté en anaranjado, realmente ahorita yo creo que la forma de contagio es más fuerte, sí, cada vez es más común que escuchemos personas, yo estoy segura que ustedes también, que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen conocidos que están enfermos de COVID. Al principio como que era más esporádico, pero ahorita ya es muchísimo más generalizado, de tal manera que creo que ahorita sí nos tenemos que seguir cuidando como al principio. Y bueno, los que tienen que salir a trabajar porque ya pues sus empresas sobre todo les están demandando que se incorporen, pues hoy como nunca se tienen que súper cuidar para no ser focos de contagio o para que no los contagien. Los que tienen que andar en metro, sí, como que eh, comprarse caretas, yo sí les recomiendo no cubrebocas, sino caretas a los que tienen que andar en metro. Y siempre traer gel con ustedes, los que salen en metro, pues si de preferencia pueden, eh, pues casi, casi como si estuvieran en el hospital. Es ahí donde más se van las personas a contagiar en los medios de transporte público, sobre todo por las aglomeraciones que puede haber, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que ser como más cuidadosos de todas estas medidas. Y cierto, como dice Ángel, no es que viva uno como, ay, me va a dar y pues ya si te da, o sea, en verdad, pues en general no debe pasar nada más que cierto, a muchos les da con mucho más malestar general, pero realmente no debe de pasar, si somos el 80%, pues nada grave, ¿no? Pero sí, pues cuidarnos, sobre todo porque, por ejemplo, yo atiendo a muchos pacientes por videollamada y sí veo que las personas se siguen contagiando porque salieron, porque en su misma casa no se aislaron bien, entonces pues es ahí donde los contagios se dan en forma pues múltiple, ahí son los brotes, entonces como que sí tenemos que ser muy conscientes de que todavía hay, pues por varias semanas creo que vamos a estar viendo esto. Doctora, tengo aquí una pregunta, no quiero comprometerte, pero dice, ¿quién tiene una más adecuada atención para la recuperación? ¿El Seguro Social o el ISSSTE? Sé que te pongo en problemas, pero bueno. Uy. Pues dependiendo, por ejemplo, los servicios de salud están por niveles de atención de segundo y tercer nivel. Yo creo que los niveles de atención del Seguro Social son en general
un poco mejores, pero también, no sé, por ejemplo, el Hospital 20 de Noviembre, que tiene una parte de COVID, es un muy buen hospital, que es del ISSSTE, ¿sí? Doctora, están preguntando aquí dos cosas muy importantes. Una, si tienes COVID, ya te enfermaste con COVID, pero sanas de la enfermedad, ¿se crea inmunidad permanente? No, no se sabe, es como cualquier virus, no, por ejemplo, influenza, cada año se tiene que poner una vacuna porque el virus muta y entonces se tiene que vacunar contra el nuevo virus. Aquí recientemente estaba uno como medio, en ese sentido, medio desolado los datos, porque primero se había dicho que parecía que la inmunidad estaba siendo muy chiquita, o sea, el periodo de inmunidad era de 3 meses, es decir, en 3 meses pues tú te podías volver a contagiar. Pero recientemente salió un estudio donde se dice que al parecer la inmunidad puede durar hasta años. Todavía los datos no están confirmados. No permanente, o sea, no permanente, eso sí, pero hasta años, ¿sí? Pues Doctora, perdón, estos tratamientos que se están haciendo con plasma de personas que se han curado y todo, ¿son reales? Sí, son reales, o sea, sí, pues es como una vacuna prácticamente, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que se espera, que ahora que haya vacunas, pues esto pues pueda facilitar las cosas, pero también el plasma, ¿sí? Hay una pregunta aquí que es muy crítica. ¿En qué momento es prudente ir a un hospital? ¿En qué momento? Cuando la oxígeno... algo yo les comentaba que la diferencia de haber tenido COVID antes de junio y actualmente después de junio, o bueno, un poquito antes, es que ya se tienen más herramientas. A una persona que le da COVID mayor de 60 años, diabético, hipertenso, sobre todo obeso, debe tener un oxímetro. Deben de comprar un oxímetro, porque lo que pasa es que la oximetría nos está determinando cómo va siendo la oxigenación. Hay una parte en esta enfermedad en que se llama hipoxemia silenciosa, que es que baja el oxígeno, pero los pacientes no se están dando cuenta que les están bajando el oxígeno. Entonces, con el oxímetro nosotros estamos midiendo esa oxigenación todos los días, cómo va, porque puede haber que todavía que el paciente no se sienta con esa dificultad respiratoria, pero cuando esa oxigenación baja a un nivel más allá de, pues yo les diría, o sea, empiezas a tener dificultad respiratoria, pero además tienes una oxigenación debajo del 80%, eso es hospital, ¿sí? Eso es hospital. Y antes, pues uno tiene que estar como monitoreándose que si con el oxígeno está siendo suficiente, porque hay que tener oxígeno en un grupo de pacientes que tienen esta enfermedad inflamatoria y tienen esta baja de oxígeno. Pero si además, a pesar de ese oxígeno, está viendo que empieza a bajar más y más y más, eso es hospital. Entonces, sí, sobre todo hay que valorar a una persona mayor de 60 años con sobrepeso. El sobrepeso es algo que yo creo que está siendo fundamental aquí, y diabetes. Ok, perfecto. Doctora, pues la verdad que, mira, hasta aquí han llegado las preguntas. De verdad que tus comentarios son súper importantes porque hay mucha información, pero también mucha información que no es completamente real sobre todo lo que está sucediendo. Entonces es muy importante tener información de alguien pues como tú, que eres una absoluta especialista en todos estos temas y que nos puedes decir qué sí y qué no hacer, porque hoy en día hay gente que lo minimiza, hay gente que está panicada y en el fondo hay mucha información circulando, sobre todo en redes sociales, que no necesariamente es correcta, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría, mientras siguen entrando otras preguntas para ti, doctora, me gustaría continuar un poco con otro tipo de comentarios sobre la salud. Hace unos minutos tú comentaste que hoy en día las enfermedades de tipo psicosomático, las enfermedades provocadas por problemas emocionales y todo, están creciendo de una forma muy importante también. Y sin duda, mucha gente hoy está entrando en procesos de depresión y todo por toda esta situación,
no solo de salud, sino todo este problema económico que viene como resultado del problema de salud que está afectando a grandes sectores de la población. Leía recientemente en un libro del doctor Don Colbert, un doctor que se ha dedicado mucho a escribir sobre temas de salud, decía que entre el 75 y el 90% de todas las visitas a los médicos clínicos son por desórdenes relacionados con el estrés. No sé si estás de acuerdo con ese número. Claro. ¿No? Claro. Y lo que me gustaría es explicar un poquito, yo soy químico, pero necesito, por supuesto, de tu ayuda aquí. Me gustaría explicarles un poquito lo que sucede cuando estamos con estrés, porque pareciera que mucha gente te dice que el estrés es positivo y que te hace estar más alerta, pero la realidad es que nuestro cuerpo no está diseñado para vivir permanentemente en el estrés, sino solamente tener algunos eventos en los que tenemos cierto nivel de estrés, pero no permanentemente, ¿no? Me gustaría que les explicaras un poquito, porque el estrés provoca que tengamos un exceso de adrenalina, ¿verdad? Y cuando tenemos un exceso de adrenalina, aparece una molécula o aparece en exceso una molécula por ahí que se llama cortisol, ¿verdad? No sé si les puedes hablar un poquito sobre qué sucede cuando empezamos a tener un exceso de cortisol, porque entiendo que empieza a subir el nivel de azúcar, empiezas a tener algunos problemas. Sí, exacto. Por eso las personas empiezan, no sé, por ejemplo, si tienen, es muy común, ¿no? Que tengan una emoción, que tengan alguna situación fuerte y las pacientes les aumenta la glucosa, ¿no? Sobre todo los que ya son diabéticos, empieza a haber un desequilibrio en su glucosa, en la presión arterial sobre todo también, ¿sí? Entonces, ¿afecta también el nivel de colesterol, de triglicéridos, el peso, cuando tienes niveles de estrés muy altos? Cuando tienes niveles de estrés muy altos, pues hay un desequilibrio en todas las hormonal, ¿sí? Uh-huh. En particular, no recuerdo que afecte los niveles de triglicéridos y colesterol, ¿sí? Pero ese dato no te lo puedo dar con seguridad. Uh-huh. Yo había leído cosas así tan extremas, no sé si sean reales, como que incluso por periodos prolongados puede afectar incluso para la pérdida de la densidad ósea, incluso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No, sí. No sé si es real o no, pero... No te puedo decir yo tampoco. Ahí sí no. Ok. Pero desde luego no es nada positivo vivir con este nivel de estrés. No, o sea, no es positivo para nada. ¿No? Como dices tú, nuestro organismo no está hecho... Claro, podemos reaccionar ante una situación difícil, en alerta, ¿no? Que es ahí cuando a lo mejor es una situación estresante, que tienes que resolver algo y es diferente. Pero vivir todo el tiempo con la situación de... Pues porque el estrés lleva a angustia, no es nada más el estrés en sí, sino lleva a angustia, luego lleva a esto es lo que sería a lo mejor a veces la gente se tiende a deprimir. Es como una serie de emociones, más allá de que, por ejemplo, ocasiona insomnio. El insomnio, pues también ocasiona desórdenes también para que tu glucosa esté mal, ¿sí? O sea, realmente sí el estrés es algo que pues por eso, de hecho, personas en situaciones difíciles les da el infarto cardíaco, ¿sí? Por estrés, ¿no? Por situaciones de angustia, de algo que no pueden sobrellevar, ¿sí? Y sí, el organismo reacciona. Doctora, estábamos hablando un poco de la relación, como decía este versículo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo pensaba como, por ejemplo, en la vida espiritual, ¿no? Y el crecimiento en tu vida espiritual va trayendo ciertos aspectos de salud a tu vida. Porque, por ejemplo, hay enfermedades como la hipertensión, problemas cardiovasculares y todo, que están muy relacionados con los eventos de ira, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, sí, tú te das cuenta, por ejemplo, mira, yo ahora que he pasado todo esto, yo te puedo decir que pues ha sido precioso. Es cierto, estresante, lo que implica tratar a un paciente grave como fue estar con mi mamá, pero también la paz que sobrepasa todo entendimiento, que hace que tú puedas sobrellevar una situación así, ¿no? En cambio, de la otra manera, en una situación donde no dependes de Dios y tienes que, pues, estar
a la alerta y en el estrés continuo, pues ahí sí es un desorden porque la presión se te sube, te digo, aún energéticamente te desgastas, el cansancio, todo, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, no estamos hechos para vivir así en forma continua, sobre todo en forma continua. Fíjate que pensaba cómo en algunos casos, algunas personas, algunos creyentes, algunas personas aún simplemente religiosas, tratan de un poco refrenar un poco, reprimir un poco sus emociones o sus sentimientos ante los problemas. Y pareciera que esto está bien, pareciera que es una actitud espiritual, sin embargo, no es una actitud buena desde el punto de vista espiritual, pero además leía cómo estos sentimientos reprimidos normalmente te generan dolores de cabeza, tensionales, claro, migrañas tensionales, dolores de espaldas, dolores... O sea, en el fondo, sí hay una relación entre la salud del alma y la salud del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando las personas pensamos, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar, voy a alimentarme muy bien, pero no tenemos una vida espiritual profunda, estamos dejando de lado algo que es vital para que podamos vivir bien en todos los aspectos, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente, sí, porque, pues bueno, lo que hemos aprendido, ¿no? Es estar cargando, ¿no? Y es el cuento de nunca acabar, porque, pues eso finalmente agota al cuerpo. Fíjate que leía un artículo de una universidad Voy a alemana. prender mi luz porque ya estoy muy oscura, perdón. No te preocupes. Leía un artículo de una universidad alemana, no es una universidad cristiana, una universidad simplemente con un importante desarrollo en el área de medicina, y ellos empezaron a relacionar el resentimiento, la amargura en la vida de una persona, la falta de perdón, con algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Ellos lo relacionaban con el cáncer de páncreas, por ejemplo, lo relacionaban también con la artritis reumatoide. En fin, la verdad es que el artículo era muy, muy interesante, escrito por alguien no creyente, pero que sin embargo decía, hay que perdonar si te quieres sentir bien. Hay que dejar a un lado la amargura y el resentimiento si quieres estar sano, porque si no, eso te va a hacer daño en tu cuerpo, ¿no? Decían ellos, ¿no? Aún sin creer en los principios de la Escritura, pero cuanto más nosotros que conocemos estos principios de la Escritura, que nos llevan a vivir de una forma espiritualmente correcta, ¿no? Por eso es que ese versículo de 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, nos dice que además de cuidarnos físicamente, nuestra salud, en todos los aspectos que muy claramente nos estás explicando, debemos tener un cuidado especial a crecer en nuestra alma, a crecer espiritualmente, para tener una vida completamente sana, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo te puedo decir que ahora lo que pasé con esto de COVID en toda mi familia, pues si no tuviera esta relación con Jesús, descansar en Él, pues la verdad que hubiera sido muy, muy difícil, ¿no? O sea, como te digo, no quiere decir que no me cansé, que no me estresé, que pues no viendo a mi mamá, viendo yo a mi mamá, la verdad, casi se me iba, o sea, llorar, pero siempre viendo pues esa bondad de Dios, ese cuidado, que yo sabía que pues exactamente eso, ¿no? O sea, que Dios me da la vida, que Dios nos da la salud y nos las quita y que siempre hay un propósito, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sé que sí, o sea, no somos eternos, la verdad es que no, pero No. Digo, no somos eternos aquí. Exacto. Nuestra alma es eterna, pero no este cuerpo, ¿no? Exacto, ¿no? Pero la verdad es que realmente el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, te guarda al final de cuentas, ¿no? Y entonces, pues tú puedes pasar situaciones difíciles en donde, pues, tú ves la mano de Dios ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo viví y ya me tocó estar en esa situación de estrés, o sea, finalmente sí es de estrés, pero también donde voy a descansar en Dios, ¿no? Que eso... Doctora, te tengo 3 preguntas muy técnicas. Estas son tuyas, definitivamente.
La primera es, ¿sabes si se comprobó y si se está usando una técnica de oxígeno caliente en pacientes de COVID? Sí lo escuché, sí lo vi, pero no creo que todavía haya algo, ensayos clínicos, o sea, todo lo que implica pues probar si un medicamento o alguna técnica sirve, implica un ensayo clínico con una estrategia muy, muy metodológica, muy cuidadosa para poder comprobar que eso sirve. Y hasta lo que yo sepa, no. O sea, sí supe de eso, pero todavía no está comprobado. Fíjate que veo una tremenda desesperación en la gente porque hay una vacuna o porque haya un tratamiento definitivo o porque hay... Y entonces de repente la gente se desespera mucho porque dice, han pasado 3 o 4 meses y no hay nada todavía. Y parte de esto es que no conocemos bien cuál es todo el protocolo de una investigación. Sí, cuál exacto. Es el protocolo de un desarrollo, ¿no? Las vacunas llevan todo un proceso muy grande. De hecho, es impresionante los avances. A mí sí me impresiona todo lo que significó COVID en cuanto a avances en busca de algo. O sea, sí se está haciendo las investigaciones muy rápido en comparación con otras medicamentos que se ponen en juego para otras enfermedades, o sea, que se ponen los ensayos clínicos. En cambio, para COVID, todo ha salido rapidísimo y aún así, o sea, no, una vacuna lleva un proceso muy largo y no puede ser antes, ¿no? Está siendo muy rápido, o sea, impresionantemente rápido todo lo que estamos viendo de avances en cuanto a medicamentos y en cuanto a vacunas, pero no, todavía sí que tú digas, pues Doctora, mañana, no puede ser. Doctora, tengo una pregunta aquí de Viviana del Castillo que nos dice sobre COVID. ¿Puede el plasma ser extraído del propio paciente aunque esté enfermo? Si no, ¿puede ser de cualquier tipo sanguíneo? Gracias. El plasma debe ser de una persona que ya se recuperó, ¿sí? O sea, no que está con enfermedad activa, sino tiene que estar ya recuperado, ¿sí? Y no, en este caso no tiene que ver el tipo sanguíneo, ¿sí? Pero más bien tiene que ser de una persona, ¿no? Sí, porque tiene que ser de una persona recuperada. Ok, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo después de que se recuperó una persona de COVID puede donar plasma? Y la segunda pregunta es, ¿y le deben hacer un estudio previo a la donación de plasma? Miriam Cuevas pregunta. Yo creo que sí, la verdad esa parte no la sé todo el protocolo que se hace, pero tiene que ser muy parecido a lo que cuando se dona sangre. O sea, no tampoco se da así como cualquiera, ¿no? Tiene que ser un proceso muy estricto, precisamente porque es un biológico y eso implica riesgos de todas maneras. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en cuanto a después de que se recuperó? No hay un tiempo en particular, sino se dice que debe de estar recuperado. Sí, realmente, normalmente deben de ser 21 días de que tuvo la enfermedad. Ok. Hay muchos saludos que te envían. Después, si quieres, te digo todas las personas, pero hay muchos saludos mucha gente que está mandando saludos y que están dando gracias a Dios en este caso, por la vida de ambos, y lo agradezco mucho. Gracias. Súper. Fíjate que, doctora, me gustaría compartir un poco con las personas algunos aspectos que pienso que pueden ser muy útiles para que entendamos cuál es el trabajo de Dios en nuestra vida que puede proveernos de una buena salud. Ahora, esto no significa que no nos dé gripa, no significa que, o sea, Dios tiene sus planes, sus propósitos y hay cosas que enfrentamos en la vida y que así son. Tampoco quiere decir que somos eternos, entonces algún día alguna de nuestras enfermedades o un resbalón en la tina pues nos van a llevar a la eternidad, lo cual, siendo creyentes, agradecemos profundamente porque queremos ver al Señor y ya estar en su presencia. Pero pensaba cómo la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo, tiene un efecto tan positivo en todos los aspectos. Por supuesto, el primer aspecto pues, es en cuanto a la salvación. Es decir, cuando nosotros reconocemos en un momento dado de nuestra vida la necesidad que tenemos de que Dios perdone nuestros pecados, limpie nuestra vida a través de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo en nuestro favor, pagando por nuestros pecados.
y lo invitamos a morar a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, esto nos hace comenzar una vida nueva, una vida espiritual, que finalmente nos va a llevar al cielo, al lado de Dios, ¿de acuerdo? Pero lo que pensaba es que la Biblia nos enseña cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, también recibimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en una serie de frutos que Dios trae a nuestra vida y que se manifiestan no solo espiritualmente, pero también afectan de una forma muy positiva nuestras emociones e incluso sin duda nos pueden llevar a vivir con una mejor salud. Estos frutos del Espíritu Santo, la Biblia los describe y dice que son amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza. Y sin duda, cada una de estas cosas tiene un efecto súper positivo en nuestras vidas. Yo pensaba, por ejemplo, amor. Cuando nosotros amamos a Dios, esto cambia nuestra actitud dramáticamente. Cuando el amor de Dios toca nuestras vidas, entonces esto cambia nuestra actitud hacia Dios, hacia las personas, hacia las circunstancias, en forma muy importante. Y esto sin duda también tiene un efecto muy positivo porque hace que aprendamos a dejar atrás la amargura, el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo y todas estas cosas que al final tienen repercusiones también fuertemente en nuestra salud. Doctora, perdón, pero quiero seguir aprovechando las preguntas para te tengo aquí, sé que no sé, no, a lo mejor te tienes que desconectar en un ratito, entonces quiero aprovecharte y luego yo ya sigo explicando estas cosas, pero mira, nos escribe Marisol Carmona y dice, hola, me gustaría escuchar su opinión, doctora, si una depresión y cuestiones de manejo de emociones son una enfermedad del alma y si a pesar de que ores y leas la Biblia no logras sanar, es recomendable la ayuda psicológica o es mejor esperar la sanidad con Dios únicamente. Pues a mí me gustaría sanar solo con oración y lectura, pero no sé si esto es una crisis espiritual. Ay, Dios. ¡Wow! Eso para mí. Mira, la primera parte, te quiero decir, es, en este momento le voy a pedir a la doctora que nos hable sobre el manejo de la depresión y el manejo de las emociones. Quiero decirte que en muchos casos Dios puede traer la paz necesaria a tu vida para que tú tengas una victoria sobre un proceso como la depresión. La depresión básicamente es cuando tú empiezas a castigarte mentalmente por cosas que han sucedido y que ya no puedes cambiar, o situaciones que estás enfrentando que están fuera de tu control. Básicamente nosotros enfrentamos ansiedad, estrés y depresión dependiendo del momento en el que estemos enfrentando las cosas y de nuestra reacción. Pero la depresión efectivamente es algo de lo que Dios te puede sacar. Sin embargo, y esto es muy importante, yo escucho muchas veces a maestros, a pastores que le dicen a las personas, no, si tú tienes depresión tú vas a salir adelante solo con oración. Pero quiero decirte que en muchos casos sí es recomendable que puedas asistir con una persona que pueda ayudarte para encontrar cuál es el problema de la depresión. No siempre es un problema espiritual o emocional. A veces que se deriva de otro problema que sí es un problema de salud que tiene que atender algún profesional y que tiene que atender con la farmacología necesaria. Entonces, yo lo que te diría es, tú tienes que orar y buscar a Dios. Tú tienes que pedirle que te saque adelante de esta situación y si a pesar de esto, a pesar del consejo de tu pastor, de la persona que te está ayudando, no logras salir de esto, por favor no te quedes en la depresión. Sí necesitas entonces recurrir a un profesional de la salud para que te ayude a salir adelante de esto y tú puedas continuar entonces con tu vida espiritual también. Es decir, no necesariamente una cosa está peleada con la otra. Depende básicamente de la situación y de la gravedad de lo que estás enfrentando. No sé si te gustaría añadir alguna otra cosa. Sí, por ejemplo, hay dos cosas. La depresión es más común en mujeres y tiene que ver con lo hormonal, ¿sí? Es común, por ejemplo, posparto, que hay personas, mujeres que tienden a deprimirse, pero eso es precisamente por eventos hormonales. Y también, por ejemplo, la menopausia es otra causa de depresión, precisamente por la baja de estrógenos tan importante, ¿sí? Entonces, sí tiene que ser un tratamiento integral para entenderlo. O sea, no puede ser la depresión sola.
puede haber una causa orgánica. Por ejemplo, las personas mayores, viejitos, ¿sí? Pueden también tender a la depresión, pero por causas ya de su sistema nervioso central, que se les baja también, pues no son las hormonas, pero sí ciertas sustancias a nivel del sistema nervioso central, que realmente, por ejemplo, personas que tienden a tener demencia senil, ¿sí? Les ayuda precisamente los antidepresivos. Ahí es fundamental poder echar a andar a estas personas que están así como muy apagaditas con un antidepresivo. Entonces, por ejemplo, si hay causas reales orgánicas, ¿sí? Que pueden estar ocasionando la depresión. Por ejemplo, el lupus eritematoso puede ser que se manifieste por situaciones emocionales o que dicen no me hallo, pero ciertas situaciones del sistema nervioso central. Entonces, buscar una causa de depresión orgánica. O sea, cuando no es así nada más como que, pues puede estar deprimida porque puede estar deprimida y, no, bueno, ok, ya vi mi vida espiritual y sigo como con depresión. Hay que buscar una causa orgánica, ¿sí? Y creo que eso sí es importante, ¿no? Que sí se puede realmente solucionar y de ahí es cuando es bueno todos estos medicamentos. Me gustaría comentar, nada más en esta pregunta, ella habla también de manejo de emociones. Aquí es muy importante comentar una cosa. No tenemos ningún motivo para reprimir nuestras emociones. Y como creyentes nunca debemos tratar de reprimir nuestras emociones. Lo que debemos permitir es que Dios controle nuestras emociones. Ahora, tenemos que entender que hay momentos en la vida de situaciones muy fuertes. Yo recuerdo hace muchos años, fui al velorio del papá de un amigo mío, de la mamá de un amigo mío. Y recuerdo que iba con un grupo de amigos. Y cuando salimos de ahí me preguntaban, oye, ¿qué tal viste a fulanito? ¿No? Le dije, pues muy bien. Y me dijo, yo no lo vi tan bien, lo vi triste. Le dije, bueno, si no estuviera triste porque acaba de perder a su mamá, pues entonces sí me preocuparía mucho. O sea, es normal, es decir, esto es una emoción normal. Y a veces tú y yo vamos a experimentar tristeza y emociones difíciles. Esto es parte de la vida y no tiene nada que ver con tu espiritualidad. Tiene que ver con que a veces enfrentamos situaciones difíciles. Y en este sentido lo que necesitamos es salir poco a poco de ellas con la ayuda de Dios. Y en algunos casos quiero decirte que estas situaciones muy difíciles nos pueden llevar a una depresión también. Y esto a veces requiere un tratamiento médico. O sea, esto es una realidad, ¿no? Y si alguien te dice, no busques al médico porque esto no es espiritual, se está equivocando y te está poniendo en riesgo. Entonces, es importante que tú enfrentes esto espiritualmente, pero si no estás logrando salir con victoria de ello, quiere decir que puede haber algo más atrás, como explicaba la doctora, o como esto que te estoy explicando, y entonces sí requieres ayuda profesional. Por favor, no. Y si te piden que sigas un tratamiento, no lo dejes de seguir, porque esto significa que lo requieres, ¿de acuerdo? Tengo otras... Bueno, perdón, pero la pregunta es muy amplia. Continúa diciendo, a mí me gustaría sanar solo con oración y lectura. A mí también me gustaría que esto sucediera. Pero no sé si esto es una crisis espiritual. Te respondo, no necesariamente es una crisis espiritual. Tú tienes que hacer un análisis correcto de tu vida y decir, a ver, esto está sucediendo porque he dejado de confiar en el Señor, porque he dado rienda suelta a mis emociones, o no es así, estoy orando, estoy haciendo las cosas bien, pero no salgo adelante. Y si no salgo adelante, tengo que recurrir, entonces sí, inmediatamente a mi pastor para que me ayude con esto. Y si no hay una solución inmediata, no tardes mucho tiempo, tienes que recurrir a una ayuda profesional. Solo te quiero decir que hace poco leí una estadística que decía, por supuesto antes de COVID, que la depresión era la 4ª causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un tema delicado, no es un tema que puedas, digamos, tomar con ligereza, ¿no? Tengo otra pregunta aquí de Gaby Rangel, que creo, doctora, la conoces muy bien. Y pregunta, ¿es verdad que las personas con sangre tipo A positivo se ponen más graves? O sea, ¿hay alguna relación entre el tipo sanguíneo y la gravedad? Esos son estudios que se están haciendo y sí, evidentemente, pues todos, por ejemplo,
tantos pacientes vistos a nivel mundial ha permitido hacer asociaciones, se llaman asociaciones. Y entonces se ha visto que este grupo de pacientes pueden tener más gravedad en la enfermedad. Así los mecanismos exactos no se saben, ¿no? Por ejemplo, también se decía que los pacientes que recibieron la vacuna de la tuberculosis tienen menos riesgo de presentar COVID grave, ¿sí? Entonces esto se hace por asociaciones, porque se ven los datos, se meten, parece que a la computadora y se busca todos los antecedentes, cómo está haciendo esta asociación, y bueno, esto es lo que se ha visto, pero sí es cierto. Ahora, a veces, digo, porque han salido noticias, por ejemplo, se habló de la hidroquinona como una posibilidad de tratamiento, se habló como el Resemid, ¿no? Se llama como una posibilidad de tratamiento, pero después se descartaron. Entonces, la gente dice, oye, sí o no. En realidad, como tú dices, es que es un estudio previo y todavía no se pueden tener conclusiones definitivas, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto, pero bueno, pronto van a haber resultados que va a dar la OMS de un estudio que se llama Solidaridad, en donde se han metido casi todos los medicamentos que se han probado, y ahí son hechos muy adecuadamente, metodológicamente, se van a ver con mayor claridad cuáles son los medicamentos que funcionan. Doctora, te tengo un mensaje muy personal. La señora o señorita Miriam Cuevas dice, tu paciente, la señora Inés Vargas, te manda saludos. Gracias. Eres una neumóloga excelente. Te recomendamos ampliamente. Gracias. Saliste muy ampliamente recomendada. Bueno, me da mucho gusto. Mira, la verdad es que quería comentar algunos puntos espirituales en esta charla, pero la verdad es que está tan interesante la conversación contigo que me gustaría seguir haciéndote preguntas. No sé si te importa. No, yo ahora sí que voy a tener una consulta muy pronto, pero bueno, sí, 10 minutitos más con gusto. Perfecto. Doctora, una pregunta que se está haciendo mucho ahora. Al principio se decía que los niños o no se contagiaban o tenían sintomatología leve, pero recientemente están empezando a surgir casos de niños que tienen una enfermedad un poquito más intensa. Como que se había descuidado un poco a los niños pensando en personas más bien de alto riesgo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sucede con los niños? Bueno, los niños sí se enferman menos grave, y esto tiene que ver porque tienen menos receptores, se llaman AC2, o sea, lo que ocasiona que el virus entre al pulmón son unos receptores que se llaman AC2 y que tienen más los hombres, por eso a los hombres les da la enfermedad más grave, ¿sí? Pero los niños no los tienen, entonces eso los guarda. No quiere decir que no les dé la enfermedad, pero les da muchísimo más leve. ¿A quién de los niños les da más grave? En general puede ser niños con ciertas comorbilidades ya preexistentes. O sea, sí les puede dar, pero nunca les va a dar como a los adultos, ¿sí? Es cierto que evidentemente pues hay niños que se han muerto, sí, pero comparando el grupo en sí de lo que es la población adulta a los niños, y yo te puedo decir, ahora sí me ha tocado de los pacientes que he atendido de sus niños, o sea, atiendo al adulto y en consecuencia me cuentan de los síntomas de los niños, pues les da muy leve, les da como una gripa, ¿sí? Entonces realmente, gracias a Dios, les va bien. Ahora, lo que sí sabemos es que también son portadores, o sea, que pueden, por ejemplo, ahora que vienen a la escuela, pueden ser portadores, sí es cierto, y que pueden transmitir la enfermedad, también es cierto, ¿sí? Pero en general no, en general les va bastante bien. Y sí, o sea, de que hay niños que pueden ser graves y que les puede ir no tan bien, pero es un grupo chiquitito. Y es como todo, por ejemplo, eso se llama susceptibilidad genética, o sea, ¿por qué a lo mejor un adulto que no tenía ninguna comorbilidad se pone muy grave? Porque ya hay cierta susceptibilidad, como cualquier enfermedad. Ese en particular, aunque no fue gordito, aunque no tenía edad mayor, aunque no era diabético, pues como que le prendió el virus, por decirlo así, por susceptibilidad genética. Y esto también lo podemos ver en los niños, ¿sí?
Entonces, no es que les vaya a ir en sí más mal, no es que ahora se vea que les vaya más mal, sino realmente en general les va bien. Doctora, Gilberto Ramírez Venegas nos dice, ¿son los niños portadores asintomáticos? Saludos, tu hermano Gilberto, felicidades, hermana. Eso te dice, pero la pregunta es si los niños son portadores asintomáticos. Sí pueden ser portadores asintomáticos, claro, también pueden ser portadores asintomáticos, ¿sí? Pues porque les da, o sea, les da, seguramente tienen menos carga viral y la carga viral tiene que ver con transmitir la enfermedad, eso también es cierto, ¿sí? Por lo que les digo, o sea, realmente no les da mucho, ¿sí? Entonces, pueden ser, pero no como un adulto. Doctora, dos preguntas muy rápidas. La primera es, todo parece indicar que a pesar del número de contagios y un poco calculado a través de la cantidad de camas disponibles, el gobierno está tomando la decisión de ir reabriendo otra vez las actividades económicas, las actividades sociales. La pregunta es, ¿qué cuidado especial debemos tener en un momento en el que al reabrirse seguramente se van a incrementar los contagios? Pues es lo que les comentaba, yo creo que sí es muy importante como pensar, como que estamos comenzando en un sentido, porque como haber tantos contagios, sobre todo las personas que tienen que tomar el metro, que tienen que tomar, o sea, los transportes públicos, desafortunadamente, o sea, si pueden evitarlos, evítenlos, y si pueden usar su bici, si pueden caminar, caminen, porque esos lugares van a ser de contagios muy, muy, muy importantes. Entonces, evitar el transporte público sería lo ideal, ¿sí? Y pues en las oficinas siempre tener en mente que toda persona puede ser contagiosa. O sea, en ese Doctor, y por sentido, ejemplo, pues... lugares así que son difíciles a veces de evitar, un mercado sobre ruedas, mercados, o sea, hay mucha gente que tiene que ir a estos lugares, a la central de abastos. He visto que, por ejemplo, Claro, la central de abastos ha sido un lugar de contagio muy importante, ¿no? claro, claro. Sí, exacto, pero bueno, yo creo que sí, yo evitaría, o sea, es decir, como que cada quien conoce el mercado que va, o sea, los lugares que va. Si la verdad es que está viendo demasiado gente, pues no ir, ¿sí? Porque ahí puede haber contagios y buscar otro lugar, o sea, desafortunadamente sí. O sea, sí hay que ir, pero realmente si hay conglomeraciones, pues no, evitarlas, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Doctora, y la última pregunta que tengo aquí es, bueno, COVID o no COVID, hoy resulta interesante ver que pues me tengo que cuidar y hay muchas cosas que pues nunca había pensado y que a lo mejor tengo problemas, hipertensión, a lo mejor el azúcar un poco alto. ¿Qué debo hacer, además de tener una buena alimentación y dormir bien? ¿Qué debo hacer? ¿Cada 6 meses me hago un Sí, análisis? ¿Me exacto. checo la presión? ¿Qué hago? Toda persona mayor de 40 años debe hacerse un check-up anual, ¿sí? Estar seguro de que su glucosa está bien, su colesterol está bien, su triglicéridos está bien, su presión está bien, su función renal está bien. Cada año, no se necesita más, cada año. Si es así, pues no hay necesidad, pero sí, por ejemplo, las personas con sobrepeso, la verdad sí hay que, porque desafortunadamente hay mucho, más allá de sobrepeso, es una obesidad, pues somos primer lugar a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese chip sí cambiarlo, ¿no? O sea, sí cambiarlo, decir, no, tengo que empezar a cambiar mis hábitos de alimentación, porque pues bueno, no va a bajar la glucosa si sigue uno comiendo mucho, ¿sí? Entonces, sí, eso, los hábitos de alimentación hay que cambiarlos. Y un chequeo anual es importante y listo. Doctora, algunas de las personas que nos escuchan seguramente están pensando, oye, yo no tengo un seguro de gastos médicos, mi situación económica no me permite estarme haciendo muchos análisis, muchas cosas. ¿Qué puedo hacer para cuidarme, controlarme y hacerme exámenes, pero con un presupuesto bajo? Bueno, o sea, por ejemplo, pues primero, pues si no eres obeso ni tienes nada de esto, pues está, o sea, a lo mejor yo te digo, bueno, a partir de los 40 hazte un chequeo. Si no puedes hacer todo lo anual, háztelo cada 5 años, ¿sí? Y con una química de 27 elementos, no necesitas más allá de eso, ¿sí? Básicamente es una química de 27 elementos, porque ahí va la glucosa, urea, creatinina, y eso es económico, no se requiere mucho, ¿sí? Entonces, con eso, revisar esos estudios y ya, ¿sí? Y bueno, siempre viendo pues que la presión esté bien, eso sí hay que
pues hacerlo, es muy fácil tomarse la presión, ¿sí? A veces nadie se toma ni la presión. ¿Sí? Sí, hay lugares donde pueden tomar la presión, digo, en el Superama, en Walmart, en algunos lugares, En cualquier lugar, exactamente. 25 pesos, una cosa así, por una toma de presión. No tienes que ir al doctor necesariamente, pero bueno, pues Sí. llevar un control de tu salud, o sea, sí caminar, hay que caminar. A veces también uno piensa, oye, voy a hacerme, bueno, a veces los laboratorios hacen paquetes, ya sabes, integrales de muchos análisis, y son a lo mejor 300, 400 pesos, y a veces decimos, oye, no lo quiero gastar, pero un medicamento vale más que eso, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto, es mejor hacerlo, ¿no? exacto. Uh-huh. Doctora, sé que ya estás un poco apurada. Sí, ya. Ya no te quiero entretener mucho más. La verdad es que te hemos tenido mucho más tiempo del que pensábamos. Y de verdad, muchísimas gracias porque tu experiencia es súper valiosa, tu conocimiento es súper valioso. Y por otro lado, me da muchísimo gusto. La verdad que yo soy un admirador tuyo. Y me da mucho gusto presumirte, decirle a todo el mundo todo lo que has hecho profesionalmente, el premio que te dieron. La verdad que muy, muy merecido. Y sobre todo, te agradezco mucho tu amistad y te agradezco mucho pues, tu actitud siempre tan espiritual y con tantas ganas de darte a los demás y la forma en la que has participado en el desarrollo de la iglesia. De verdad te lo agradezco mucho. No, gracias, Ángel. La verdad es que, pues, es mi iglesia, nuestra iglesia hermosa y me encanta poder estar ahí, aquí, ayudando. Sí, pero te has convertido en la doctora de todo el mundo, esa es la verdad. Es increíble como cada vez que yo hablo con alguien te conoce y alguna vez le has ayudado, le has tratado, siempre con mucho cariño, con mucho cuidado y de verdad te lo agradecemos mucho. No, pues gracias a Dios. Muy bien, señores, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. De verdad que ha sido un tiempo pues precioso con la doctora, aprendiendo mucho. Cuántas cosas hay que aprender, ¿verdad? De toda esta nueva realidad que estamos viviendo. Pero sobre todo me llama la atención como algunos principios básicos siempre son los mismos, ¿no? Los principios de cómo cuidarnos, de cómo alimentarnos, de qué cosas comer, del peso. Esos son principios que son prácticamente conocidos de todos nosotros, pero a veces no tenemos el suficiente cuidado. Este cuerpo que tenemos es el vehículo que transporta nuestra alma durante esta vida. Y tenemos que aprender a cuidarlo, porque si no va a pasar lo mismo que si tienes un auto y no le pones gasolina o le pones aceite de mala calidad, pues el auto se va a parar en algún lado, no te va a permitir llegar a donde quieres. Y eso es a veces lo que sucede con nuestro cuerpo, que a veces se convierte en un obstáculo para nuestra vida simplemente porque no lo tratamos en la forma correcta. Les agradezco mucho y la verdad es que quisiera aprovechar en esta oportunidad, esta tarde, para invitarte a ti que nos has acompañado por primera vez y que seguramente has escuchado una versión un poco diferente de lo que es el cuidado de la persona y la medicina, incluyendo también muchos aspectos de la vida espiritual. Hoy quiero decirte a ti que nos acompañes de esa manera, que Dios te ama profundamente y que quiere bendecirte, prosperarte en todas las cosas y darte salud, pero como prospera tu alma. Y para eso, esta tarde quiero invitarte a que tomes una muy importante decisión. La decisión de ponerte en paz con Dios. La decisión de arreglar tu vida delante de Dios. ¿Cómo hacer esto? Mira, es muy sencillo para nosotros. Dios dice que tenemos que arrepentirnos, es decir, reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado muchas veces y que hemos ofendido con esto a Dios pecando. Tenemos que pedirle perdón por estos pecados. Tenemos que confiar en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados para pagar por ellos, apropiar ese sacrificio y creyendo en que Dios va a salvarnos eternamente del pago de nuestros pecados, invitarlo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, abriéndole la puerta de nuestra vida y permitiéndole que nos lleve a nacer espiritualmente. Esta es una decisión que va a tener un impacto eterno. Comenzará una relación personal entre Dios y tú que continuará por toda la eternidad cuando tú y yo partamos de esta vida. Quisiera terminar con ustedes esta reunión orando para darle gracias a Dios por este precioso tiempo en el que hemos aprendido tanto, pero también orando contigo. Si tú hoy quieres ponerte en paz con Dios, si tú hoy quieres resolver este problema espiritual en el que estás viviendo, hoy te quiero pedir que repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque si algo nos quedó claro hoy,
es que tú quieres que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida y especialmente que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Gracias de verdad, Señor. Te pedimos que tú nos lleves a reflexionar en nuestra vida, a arreglar las cosas espiritualmente no arregladas, para que tú puedas de esta manera poner en orden y bajo control nuestras emociones y darnos una victoria espiritual definitiva, que pueda llevarnos a tener una vida con salud física, emocional y espiritual, y de esta manera podamos disfrutar del proyecto precioso de vida que tú tienes para nosotros. Gracias por la vida de la doctora. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por haberla sanado, por estar sacando adelante a su hermana, a su mamá. Y te pedimos mucho que tú la bendigas y la sigas usando como hasta ahora. Y, Señor, el día de hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por los pecados que recuerdo, por aquellos que he olvidado. Y, Señor, te quiero pedir que tú me limpies de toda mi maldad, de todos mis errores, de todo lo que he hecho mal. Límpiame, Señor. Hoy, Padre, confío en que Jesucristo murió por mí en la cruz y te quiero pedir, además de que me perdones, que me des una eternidad a tu lado y que desde hoy, Señor, entres a mi corazón como mi Señor, como el dueño de mi vida. Bendíceme, Señor, y guíame a la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y les invito, el día de mañana tenemos nuestra predicación semanal a las 11 de la mañana y el próximo lunes a las 9 de la noche tendremos nuestra cápsula Mensajes desde el aislamiento. Que Dios los bendiga, que disfruten el resto del día.